estamos de regreso para conversar de inmediato con Rubén Mayorga, representante de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud en el Perú. Gracias por acompañarnos. Bienvenido a las claves del día. Buenas noches, Tatiana. Mucho gusto y un saludo a los televidentes. Bueno, el gusto es nuestro. Queríamos conversar con usted sobre diversos temas relacionados, por supuesto, a la pandemia. Y el primero tiene que ver con esta segunda ola de contagios que comienza a cobrar más fuerza en algunos países de Europa, motivo por el cual ya se están tomando varias medidas de restricción en Italia, en España, Países Bajos. Y nosotros, desde aquí, desde el Perú, vemos a Europa como aquello que nos puede ocurrir en los próximos meses. Es como el futuro para nosotros. En ese sentido, ¿qué podemos hacer para mitigar el impacto de la segunda ola de contagios? Mire, yo creo que hay que ver lo que pasa en Europa para prepararse, ¿verdad? Y afortunadamente con la primera ola también tuvimos un poco de tiempo para prepararnos y ciertamente el sistema sanitario del Perú está mucho mejor preparado ahora que al inicio, ¿verdad? Recuerde que veníamos de menos de 200 camas UCI a más de 1,700, teníamos menos de 2,000 camas, ahora hay entre 10 y 15,000. Y en fin, digamos, la infraestructura sanitaria está mucho mejor ahora. Pero el asunto que a lo mejor sigue bastante complejo es que los recursos humanos para la salud siguen siendo bastante limitados, ¿verdad? Con lo cual ese aspecto tendría que ser evaluado muy bien. Y luego ver lo que pasó en Europa. Ciertamente estos meses de vacaciones y de relajamiento de las medidas de protección podrían explicar en parte este aumento que estamos viendo en este momento y vemos también que hay un retorno a la restricción de la movilidad, incluso toques de queda en algunas ciudades en Francia, para restringir el movimiento de las personas. Y lo que viene en los meses Sí. siguientes en Perú, pues es bastante similar, ¿verdad? Porque vienen las épocas de vacaciones, el verano, las épocas en que la gente quiere ir a la playa y en realidad yo creo que tenemos que pensar, como mencionaba un entrevistado hace un rato, en que la gente necesita tener distracción y necesita salir de sus casas de manera segura. Entonces, digamos, el uso de playas debería de ser muy regulado, ¿verdad? Porque efectivamente la ministra de Salud en la mañana dice que si vamos a la playa, en primer lugar, el transporte en combi desde mi casa hasta la playa. En segundo lugar, Sí. llego a la playa y con el calor y la mascarilla me quiero ir a meter al mar, me meto al mar, me quito la mascarilla, luego quiero comer, me quito la mascarilla y en realidad estar veraneando en la playa no es como muy seguro porque además hay aglomeraciones, las toallas de las personas que están al lado mío van a estar aquí cerquita, entonces digamos ese tipo de uso de playa probablemente no sea lo más seguro. Y tampoco hay muchos lugares como mantener la higiene de manos también, que era entonces distanciamiento difícil porque hay un abarrotamiento tremendo. Uso de mascarilla Entonces, en ese complicado porque sentido, ¿qué la gente sería, quiere... claro, qué Sí, sería lo más lo escucho. recomendable? ¿Controlar el aforo o simplemente prohibir el acceso a las playas? Yo creo que hay que ver qué funciona, porque si se puede controlar, perfecto, y si no se puede controlar, las medidas, o sea, uno toma las medidas según el resultado que le den, ¿verdad? Y en este sentido, yo creo que por lo menos viendo lo que ocurrió en Europa, aquí se puede tomar medidas ya un poco mejor estudiadas. Sin embargo, hay otro montón de cosas que la gente puede hacer, además de ir a la playa, puede salir a hacer bicicleta también si cierran más calles para el tránsito en bicicleta, si se amplían también para que haya más seguridad para la gente que está haciendo bicicleta, que la gente pueda ir a caminar a varios lugares, todo evitando las aglomeraciones, uno. Dos, evitando que la gente se empiece a congregar y hacer fiesta, que es difícil, ¿verdad? Porque la gente tiene tendencia a juntarse. Entonces, creo yo que es importante que se permita cierta posibilidad que la gente pueda salir de casa, hacer ejercicio y cambiarse un poco las ideas, pero manteniendo estas medidas de seguridad que ya todos conocemos bien. Y luego los mensajes que tiene que lanzar el gobierno para convencer a la gente sobre esto tienen que irse modificando, De estudiando, acuerdo. ver cuáles son los resultados.
¿Y por qué se produce una segunda ola de contagios en Italia, en España y en algunos países de Europa? ¿Qué falló o sea, pensando en qué podemos hacer para evitar que eso nos ocurra en los próximos meses? Pues mire, como fue verano allá hasta septiembre 21, eran Ujú. vacaciones, la gente estaba, hay un montón de gente en las playas. Luego también hubo reapertura de lugares nocturnos. eh, y bueno, o sea, yo creo que es una combinación de varias cosas y bajaron también un poco las medidas de todas las medidas que estamos mencionando. O sea, no era en todos lados obligatorio usar mascarillas y lo demás. Entonces, ahora con este Ajá. repunte, porque realmente están llegando los números de nuevo a niveles bastante altos en más del 80% de los países de la Unión Europea. Los países están regresando a tomar medidas de restricción en los lugares donde están Sí. encontrando brotes importantes. Entonces, esto tal vez serviría también en Perú, que si hay una capacidad de diagnóstico y de detección de los casos de gente sintomática, más el aislamiento de los contactos cercanos, esto podría detener las cadenas de transmisión y eso es lo que tanto el director de OMS, Tedros Ghebreyesus, como nuestra directora Carissa Tien de la OPS, han estado mencionando de manera bastante insistente en los últimos días. O sea que junto con estas medidas se puedan volver a repetir las de distanciamiento, uso de mascarillas, Ujú. con el diagnóstico de las personas sintomáticas respiratorias y sus contactos y su aislamiento, ¿verdad? Porque esa es la manera De como acuerdo. pensamos que Sí, el podría, rastreo. y sobre eso se puede hacer cuando los números bajan. Cuando los números bajan, puede uno estar detectando los sintomáticos. Para eso estamos hablando mucho con el Ministerio de Salud sobre estas pruebas de antígeno, que son pruebas que detectan pedazos del virus, Ujú. proteínas del virus, y que tienen una sensibilidad muy buena para la gente que tiene síntomas. O sea, no son muy buenas Y para qué la gente que piensan no tiene que el síntomas. Estado Sí. peruano, qué piensan de que el Ministerio de Salud insista en seguir utilizando las pruebas serológicas para la detección de la COVID-19 en lugar de optar por más pruebas moleculares o en todo caso las pruebas de antígeno como están proponiendo? Si nosotros siempre hemos, mira, al inicio realmente uno no podía decir mucho porque no había casi nada para hacer, para hacer diagnóstico, ¿verdad? Entonces al inicio había Ujú. muy pocas pruebas moleculares y había poquísimos laboratorios para esto. Con esto OPS estuvo trayendo sondas e iniciadores para hacer estas pruebas de reacción en cadena de polimerasa, que es la PCR con la que se hacen las pruebas moleculares. Trajimos para hacer más de 1 millón de reacciones, ¿verdad? Entonces apoyamos al INS de esta manera y el INS a su vez estuvo entrenando y certificando laboratorios en todo el país. Pasamos de tener un laboratorio a tener ahora, según entiendo, más de 30, pero y aún así es bastante trabajoso de hacer este tipo de reacciones, ¿verdad? Entonces, las pruebas de antígeno son un complemento a las de moleculares y están indicadas cuando uno está muy lejos de los lugares donde se hace, cuando se va a tardar más de 3 días en tener el resultado y en centros sanitarios de nivel 1, nivel 2, ¿verdad? Entonces, en este sentido son complementarias y muy buenas. Las pruebas de serología, las serológicas, tienen un lugar que es para dar el seguimiento a cuánto ha penetrado la infección en las diferentes poblaciones del De país. acuerdo. Sé que el ministerio tiene previsto realizar nuevamente este estudio de seroprevalencia y eso es importante seguirlo haciendo con cierta regularidad, ¿verdad? Entonces allí, Ujú. en ese aspecto, tienen todo el papel que jugar las pruebas serológicas, ¿verdad? De acuerdo, de acuerdo. Tienen su momento, pero no para la detección. Doctor Mayorga, le agradezco No, que nos haya acompañado esta noche en las claves del día. ha sido un gusto y que tenga una muy buena noche. Igualmente, muchísimas gracias por acompañarnos. Vámonos ahora.